Muy pero muy buenos días, bienvenidos al 95.3 y hoy, señores, abrimos el consultorio de la radio. Así que toda pregunta es al 40 90 38 por mensajito de texto o de WhatsApp, como quieran ustedes. Así que ahí estamos haciendo el ida y vuelta con información. Y gracias Angie por permitirnos este espacio y también agradezco presente el doctor Raúl Yunta. Bienvenido a la radio, doctor. Gracias por su amabilidad de estar acá. No, gracias Adrián y gracias Angie y bueno, buen día para toda la audiencia y gracias por la invitación. Bueno, doctor, antes de comenzar con la entrevista y con preguntas, vamos a datos. Datos de ayer de la provincia que son alarmantes. Nuevos datos, 1042 personas infectadas por COVID. En toda la pandemia llevamos 15.743 personas. Fallecidas, 172. Esto es un dato importante porque los recuperados son 10.241 pacientes. Activos, 5.330. Y por edad de 30 a 34 casos, son 2.083 infectados. Hay 90 casos que están en cuidados intensivos, 214 en sala general y el resto están aislados en sus domicilios o en centros de aislamiento con evolución muy favorable. Tenemos que decir que ayer se registraron 575 casos en Rosario, en Santa Fe 93 y en Venado Tuerto 31. Esos son los datos relevantes de la provincia. Vamos a los datos oficiales registrados en el día de ayer por la comuna de Veravegú y Comité de Crisis. Ayer se hicieron 7 hisopados más, 4 por sistema público, 3 por sistema privado. Queda pendiente el resultado del día lunes y están todos aislados y en buen estado de salud. Tenemos que decir que tenemos 25 casos en Veravegú por hisopados de casos positivos. 3 de ellos están internados. Uno en la ciudad de Rosario, otro en Firmat y otro en Venado Tuerto. Esas son todas las informaciones que tenemos que compartir al momento que están actualizadas. Bueno, Raúl, vamos a hablar acerca de esta enfermedad que nos ha sorprendido a toda la región y en particular a nuestra localidad. ¿Qué es lo que tenemos para decirle a la gente? Porque la prensa y lo que vemos en la tele son datos alarmantes, pero lo que queremos decir nosotros desde aquí es informarnos, tranquilizarnos y decir cuál es la verdad de la milanesa de todo esto, como se dice normalmente, doctor. Mira, Adrián, yo te voy a dar una interpretación personal. Yo no pertenezco al comité de crisis, solamente actúo como un asesor externo. Yo creo que el mensaje, si yo te lo tuviera que resumir, es sin miedo y con prudencia. Bien. Lo mismo que uno puede pensar, y voy a hacer una analogía sencilla, como se puede pensar con el fuego y como se puede pensar con el agua, cuando vas al mar. No le tenés miedo, le tenés prudencia. El punto pasa por lo siguiente. Si vos vas a los resultados válidos, es normal lo que está pasando. Es habitual de lo que ocurra en una pandemia. Cualquiera de los que hemos estudiado de lo que representa una pandemia, que no hay que confundirlo con una epidemia. La epidemia es un brote puntual en un lugar y que va a pasar. La pandemia, de acuerdo a lo que es la historia, se sabe cuándo comienza, pero hay dudas de cuándo termina. En este caso, y como ha ocurrido en diferentes siglos, son enfermedades nuevas. Entonces tenés saturación de información, mala información, información tendenciosa y a veces la información, como ha ocurrido con el COVID, que es a través del miedo. O te informan a través del miedo. Yo te diría que es más importante el dato que vos das de la cantidad de recuperados, aunque por supuesto que es espantoso pensar que alguien
va a fallecer por esta enfermedad. Pero cuando vos vas a las estadísticas de mortalidad en la Argentina, que por supuesto no se siguen, esta es la primera vez en la Argentina que una enfermedad te dicen cada 24 horas qué es lo que está pasando. Pero si vos me estás, por la cifra que vos estás hablando, la gripe común, aunque la gente se vacune, duplica los 30.000 casos por año en la Argentina. La neumonía, a pesar de que está la vacuna contra la neumonía, es la segunda causa de muerte después de las enfermedades oncológicas, o la tercera después de las cardiovasculares. Entonces, a eso no le tenemos miedo, aún teniendo vacuna y tenemos una mortalidad altísima. El tema es que a vos no te informan, a vos no te dicen, no, vacunate contra la neumonía porque si no te vas a morir. Acá lo único que nos informaron es que nos íbamos a morir del virus. Entonces, ese es el temor que yo, humildemente, porque no tengo una gran casuística, veo qué es lo que la gente le tiene. Entonces, no hay que tenerle el miedo a morirse, lo que hay que tener es la prudencia a no contagiarse. Pero en medicina, acordate que 2 más 2 no siempre da 4. Entonces vos te podés cuidar y te contagiás lo mismo. ¿Cómo? Bueno, porque hay factores que no tienen una extrema explicación. Y también tenemos que decir, doctor, que no todos los organismos de los seres humanos son iguales. No te quepa la más mínima duda. Por algo uno no habla de enfermedades, sino que habla de enfermos, es decir, personas que están cursando una enfermedad. Yo puedo tener fiebre de 38 y estar trabajando, y a lo mejor otra persona tiene 37,2 y te dice yo estoy liquidado porque me duele todo. Fíjate vos que hasta con la sintomatología del virus es también variable. Hay gente que vos le haces el diagnóstico presuntivo por el solo hecho de que tiene el tipo de mialgia, es decir, el dolor muscular. ¿Por qué? Porque es un dolor muy particular, persistente, rebelde o refractario a los tratamientos médicos. Entonces vos decís, bueno, yo lo asocio eso, y lo asocio con que estuvo en contacto con fulano. Ahí empieza el criterio médico. Vos podés tener todo el conocimiento científico, pero si no tenés el criterio, a todo el mundo le diagnosticás COVID. Parece que la naturaleza hubiese hecho desaparecer todas las otras enfermedades en el 2020 y lo único que tenemos es COVID. No, pues entra una cuestión de criterio médico. Pero bueno, el punto más importante es las defensas de cada persona. Ahora, por eso la morbilidad es enfermedad que vos podés estar teniendo. Bueno, es un dato importante, ¿por qué? Porque el diabético es una persona de riesgo, el fumador es una persona de riesgo, el obeso es una persona de riesgo, el EPOC, con la patología broncopulmonar, un paciente asmático, pero también tenés que tener en cuenta de que hay una población que está bajo tratamiento oncológico por quimioterapia o radioterapia, pacientes que están con insuficiencia renal. Ese análisis hace de que vos tenés que ser prudente de no contagiarte porque no sabes a quién podés llegar a contagiar. Y tiene una particularidad el COVID. El alto índice de contagiabilidad que tiene. Si el contagio acá es exponencial y no lo hacen otras enfermedades. Sí, ya empezaron a llegar las preguntas, doctor, y están diciendo si las personas fallecidas son de COVID o con COVID. Yo no te puedo dar ese dato porque no accedo a esa información. Lamentablemente hay gente que puede haber fallecido de una neumonía y a su vez, por ejemplo, tenía la infección de COVID. Si vos te pones a pensar que se prohibieron las autopsias, entonces no podemos saber a ciencia cierta. Pero yo a esa pregunta lamentablemente no la puedo responder con datos válidos porque no los tengo. Esa información a lo mejor la tendrán los comités de crisis, el ministerio. A mí me genera mucha duda porque hay mucha gente que ha fallecido que puede haber tenido el contagio del virus, pero no implica que se murió por el virus. Bien, doctor.
Siguen llegando las preguntas al 40 90 38 y dice, ¿el calor disminuye el riesgo de contagios? No, ningún virus tiene ese factor. Te doy un ejemplo sencillo, común, que nos puede pasar. La mayoría de las virosis no tienen un rango estacional puro, porque entonces en verano nunca nos pescaríamos un resfrío ni un cuadro de una virosis respiratoria. Otro ejemplo sencillo, las hepatitis no tienen una época del año. Hay una mayor predisposición en el invierno porque el organismo tiene una disminución de las defensas por el efecto del frío. Pero ese es un dato que no es puntual. ¿Entendés? Vos lo tenés en consideración. Era como en una época se decía que el mayor índice de infarto eran en junio, julio y agosto por el frío. No, daba la particularidad, pero vos vas a un servicio de cardiología y lamentablemente los infartos están durante todo el año. Seguimos. ¿Por qué da positivo? ¿Qué es lo que se detecta? ¿Que es COVID o que es otra cosa? No, la prueba que se hace, que es la PCR, esto lo saben muy bien los bioquímicos, es una prueba puntual que detecta parte de lo poquito que sé del tema, creo que detecta parte del genoma del ARN. Lo que pasa es que las pruebas de laboratorio, cuando vos las pedís, son específicas. No es que vos le llevas al bioquímico y le decís, che, ¿qué virus tengo? No, vos sospechás que hay tal virus y pedís la prueba puntual para esa persona. Es distinto con las bacterias. Las bacterias que ya tenemos un conocimiento, vos podés pedir. Por ejemplo, vos tenés una infección, yo te hago un cultivo y le digo al bioquímico, identificame qué bacteria es. Él me dice, bueno, es tal bacteria. Y te hago el antibiótico de acuerdo a ese dato. Las pruebas de PCR son puntuales. Yo puedo pedir, por ejemplo, para detectarte la gripe, para detectarte el SARS-1, para detectarte el SARS-2, pero no es que el bioquímico o el laboratorio va a hacer una prueba de 15 o 20 virus. Yo, como médico, estoy pidiendo la prueba de lo que yo sospecho que vos tenés clínicamente. Yo me baso en el criterio clínico y después lo confirmo con el laboratorio. Bien. ¿Por qué se le dice que a las gripes están dentro de lo que es COVID? ¿Cuál es la diferencia del COVID con una gripe? Porque dicen una gripecita. Lo que pasa es que el término gripe lo tenemos ya consensuado de que cualquier resfrío, estoy con estado gripal, estás con... No, la gripe es una enfermedad puntual. Las otras son enfermedades virósicas de las vías aéreas superiores, producidas también por virus, pero por otros virus, no el virus de la gripe. En el COVID pasa exactamente lo mismo. Es una variante de virus que produce una enfermedad determinada. Entonces, que la gente en general haya planteado, no, pero es una gripe. No, la sintomatología que da es muy similar. Por eso los médicos estamos a veces medio perdidos con respecto a hacer un diagnóstico de certeza clínicamente. Entonces dependemos del laboratorio. Por eso se pide el hisopado para descartar yo toda posibilidad. Te pido el hisopado porque sospecho que lo tenés. Entonces, ¿cuál es la tranquilidad que voy a tener? Yo como médico y vos como paciente. Si sos negativo o sos positivo. Pero no es que porque vos estás con un poco de mucosidad o te arden los ojos, te duele la garganta, yo te pido un análisis para ver qué tenés. Eso es diferente a pedir un análisis de laboratorio, por ejemplo, un hemograma, que muchas veces los médicos lo hacemos. Vos venís con un cuadro de vías aéreas superiores, con dolor de garganta, picazón, no te sentís bien. Entonces yo te reviso, pero no puedo llegar al diagnóstico por lo que veo si vos tenés una faringitis, o tenés una amigdalitis, o tenés una angina roja. Entonces te pido un hemograma. Yo con eso puedo diferenciar si es una virosis, porque tus glóbulos blancos bajaron, o si es una bacteria porque tus glóbulos blancos aumentaron. Y después tengo una zona gris que es el análisis me vino con datos normales y ahí me quedo en banda. Entonces tengo que volver a utilizar el criterio médico para vos. Pero para que tengas una idea, yo simplemente diferencio virus o bacterias. Si yo
presumo que, y el dato de laboratorio me dice que es una virosis, ahí tengo que ir a buscar qué virus es el que vos estás teniendo. En estos momentos, bueno, por supuesto, propio de la pandemia y de los casos, todos estamos buscando, lo primero que buscamos es el COVID, por lo que socialmente produce, porque si vos estuviéramos en otro año, vos venís con un cuadro como lo de ahora, y bueno, mira, quédate en casa, tomá el paracetamol, tomá el ibuprofeno y me avisás. No le damos ni... Y tenés cuidado porque contagiás a la familia. Hoy es distinto. Bien. Doctor, otra de las preguntas es que hay personas que empiezan con un síntoma y es quedarse sin olfato. ¿Eso es de prever que ya supuestamente puede ser COVID? Es buena pregunta. Hay signos o síntomas para algunas personas que te hacen pensar que sí, vos podés estar teniendo. ¿Por qué? Porque no hay otras virosis que te saquen el olfato, que te saquen el gusto, a pesar de que hay otras patologías que lo hacen. Pero vamos a hablar ahora porque si no vamos a entrar en un compendio de medicina interna. Entonces, en estos momentos, tener esos datos puntuales o decirte, por ejemplo, otro dato que es más frecuente todavía, tengo muchos dolores en el cuerpo, estoy extremadamente cansado y tengo dolores, me tomé un tafirol y no me calma. Entonces, ese dato es para que vos lo tengas en suspenso. Yo no puedo diagnosticarte COVID, yo no comparto que se haga el diagnóstico de que vos sos positivo por los síntomas. Yo creo que hay que ser positivo con el dato de laboratorio que me confirma lo que yo presumo con los síntomas. Pero esa es una apreciación que es mía, personal. Yo no estoy de acuerdo con ciertos protocolos que, porque tiene los síntomas y estuvo en contacto con un positivo, dalo positivo. Pero eso es una cuestión mía, ¿eh? No voy a hacer análisis de lo que establece el ministerio o las áreas de salud. Tendrán sus razones. Yo no lo comparto. Ahora, si vos venís con fiebre, todos sabemos que la fiebre la dan un sinnúmero de enfermedades. Si vos venís con dolor de garganta, la dan un sinnúmero de enfermedades. La tos pasa lo mismo. Ahora, cuando me están apareciendo, por ejemplo, la diarrea o tener un malestar de la parte digestiva con vómitos, bueno, pueden dar un montón de cosas. Si anoche te comiste una baña cauda, qué sé yo, y te cayó mal, bueno, te puede pasar. Entonces te puedo decir que tenés COVID. Tengo que utilizarlo en el criterio del interrogatorio, el examen físico y decir, mirá, Adrián, ojo, yo te voy a controlar 24 horas, pero mirá, yo no te puedo descartar. Y sí, porque vos sabés, Raúl, yo estuve en contacto con fulanito. Bueno, mirá, vamos a estar alerta. Ahora, si vos venís de entrada y me decís, ¿vos sabés que yo perdí el olfato? ¿O perdí el gusto? Yo no te vuelvo a repetir, no te voy a diagnosticar COVID, pero te tengo que decir, mirá, hermano, es casi seguro. Vamos a esperar que aparezca algún otro dato o que transcurran 72 horas para que el hisopado también me dé positivo. Ese es otro tema. Bien, estamos aclarando bastante el panorama, gente, estamos brindando información. 40 90 38 si quieren enviarnos alguna preguntita para hacerle al doctor. Todos esos síntomas, como decíamos, a veces puede prestar confusión. Se dice en los medios que si tenemos dos síntomas de estos que mencionábamos recién, ya supuestamente es como que se puede considerar COVID. Usted, doctor, ha dicho que no, que hay que buscar la causa. Yo te vuelvo a repetir. Puede servirte como dato de que 2 o 3 síntomas vos digas, bueno, mira, casi seguro que es COVID. Yo lo que no comparto es que lo certifiques por diagnóstico. Porque yo también vos podés venir y me decís, mira, Raúl, yo sé que estoy con dolor muscular, hice un poquito de fiebre y perdí el olfato. Y che, es COVID. Y mira, lo más probable es que sí. Entonces vos me decís, ¿cómo? Pero yo te estoy diciendo que lo más probable, yo no te estoy diciendo que sí o sí vos tenés COVID. Entonces yo a esta altura de mi vida no comparto la medicina de suposición, pero es una cuestión que es mía. Exacto, perfecto.
Buenísimo, doctor. Seguimos con esta charla que está muy importante, así que gente, a preguntar, a hacer preguntas al 40 90 38. Uno de los datos, doctor, que estábamos viendo antes es lo que usted tiene allí como información de Verabebú. Mira, esto lo hice gracias a la gente, a Romina, que fue la que me pasó los datos. Esto es dato oficial hasta ayer. Yo esto lo tengo analizado hasta el día 10. Bueno, y cargué los datos, recién acabo de cargar los datos como vos lo hiciste. Lo veíamos antes de comenzar. Verabebú hoy, como positivos, tiene a 71 personas, de las cuales 25 son diagnosticadas por hisopado y 46 hasta el momento, no sé si se habrán agregado más, tiene por síntomas. Y entonces vamos a volver a entrar en esa discusión que puede ser interminable, pero bueno, es mi interpretación de los casos. Lo que es interesante tener en cuenta, esto está analizado desde el 21 de agosto al 10 de septiembre. Tenemos recuperados el 38% de esos positivos. 27 personas ya se han recuperado. Por supuesto que van a ir apareciendo nuevas, pero lo que es tendencioso, y yo tampoco comparto, es que se diga, Verabebú tiene 25, mañana tiene 28, mañana tiene 29. No, porque ya hay positivos que se han recuperado. Entonces vos tenés que ser un poquito más claro en la comunicación, porque si no esto asusta, y ahí empieza el miedo. Verabebú está explotado. Yo anoche tuve un webinar que duró desde las 10 de la noche hasta las 12:30 de la noche. En una conferencia donde me preguntaron, che, Verabebú está explotado, loco. No, esperá. Verabebú va sumando casos, pero también los va recuperando. Entonces vos no me podés seguir sumando nada más que los positivos, porque la gente lo que piensa es que dentro de 60 días el 60% de la población está positiva. No, porque transcurridos 10 días de la enfermedad, vos ya te podés considerar fuera del riesgo de la enfermedad. La lógica, como lo charlábamos antes, tendrías que tener un dato de laboratorio negativo. Bueno, pero no están los recursos, no están los costos y bueno, no están dadas las circunstancias en la Argentina. Entonces utilizas el protocolo internacional que son los días. Pero tengamos en cuenta una cosa, te vuelvo a repetir, de las personas que están consideradas positivas por el comité de crisis, ya el 38% tiene el alta. Sí, cambian los números. Vos tenés que empezar a restar. Y por eso es importante decir cuáles son los activos reales que vos tenés en Verabebú. Esos son datos muy positivos, doctor. Yo apunto a eso. El dato negativo de poner antes que los recuperados cuántos se murieron es tendencioso. Pero te vuelvo a repetir, Adrián, estás hablando con un tipo que a esta altura de su vida hace un análisis personal de las cosas. También es considerable tener en cuenta la cantidad de negativos. Verabebú suma hasta el momento 13, a lo mejor hoy esa cifra cambie en función de los resultados de los hisopados. Entonces, eso también te está demostrando que ha habido síntomas que al profesional que atendió o asistió le generó su duda, y es lo que decíamos antes, le pide el análisis y lo deja tranquilo. Que después el protocolo provincial diga que a esa persona vos lo mismo la tenés que dejar aislada, es otro cantar. Lo que esa persona tiene como tranquilidad es que no está enferma, que se pescó un resfrío X motivo. ¿Entendés? Y el otro dato puntual, vuelvo a repetir, hasta ayer no quiero ser reiterativo, es que aislados por nexo, lo que habitualmente se dice por contacto estrecho, fueron 210 personas. En el estándar, una persona en Verabebú positiva puede potencialmente contagiar a 3. Ese es un dato a tener en cuenta. Eso puede pasar
en un lugar de trabajo, nos podría pasar en la radio si estamos todos los días juntos. Entonces, una persona hoy, el dato de Verabeu, una persona potencialmente contagia a 3. Puede venir una pregunta que diga, no, pero fulanito declaró que estuvo con 40. Sí, pudo haber estado con 40. Pero la relación de contagio es diferente. Ese es un análisis estadístico totalmente diferente. Bien. Esas son las consideraciones que toman algunos y que usted en este caso las analiza por otro lado, y está bueno tener esta óptica no tan alarmista, no tan de asustar, sino que de informar y de conocer la realidad. Te paso un dato. Personas afectadas al COVID en Verabeu, es decir, positivos, negativos, afectados con síntomas y aislados por nexo, hasta ayer había 406 personas. Representa aproximadamente el 16% de la población, pero no importa, 406 personas. A hoy, el Día del Maestro y feliz día para todos los maestros, las altas en fecha por protocolo, y si después querés te comento qué es eso, el alta en fecha por protocolo, el 45%, es decir, que desde el 21 de agosto al 11 de septiembre, ya el 45% de las personas que fueron positivos, porque fueron negativos, porque fueron afectados por los síntomas, ya están con su vida, entre comillas, normal o sin riesgo de ser censurado con el dedo de que vos me estás contagiando. Entonces, ¿cómo no va a ser positivo si no cumplidos prácticamente todavía 30 días, ya el 45% se está recuperando? Exacto. Pero depende cómo actuemos como observador en la información. Exacto. Es un dato importante, doctor. Entonces, ¿cómo nos debemos cuidar? A ver, específicamente, porque de los medios nos informan, hace esto, hace lo otro, nos están hablando de circulación comunitaria, y entonces las personas empiezan a hacer la cabeza porque si tocan un picaporte, porque si van acá. ¿Cómo la persona se tiene que manejar hoy acá en la localidad? ¿Cómo se tiene que convivir, digamos, con el vecino, con el comercio? ¿Cómo se tiene que...? Porque tenemos que vivir, porque esto no podemos seguir toda una vida de esta manera y de esta forma. Eso es clave. Tu análisis es clave. Por lo menos yo lo comparto. Vamos a tener que aprender a convivir con el virus. El virus puede ocurrir que en el 2021 desaparezca. Ha pasado con otros virus. Pero también nos puede suceder como el virus del HIV, que hace 40 años que está y hace 40 años que lamentablemente todavía no podemos encontrar la vacuna. Sí hay tratamientos. Tenés el tratamiento retroviral. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que antes teníamos una altísima mortalidad por HIV y hoy tenemos que el paciente tiene una vida prácticamente normal, con cuidados, y se transforma en una enfermedad crónica. Esa es una tendencia mundial que hay hasta para con los cánceres. Las enfermedades cancerosas también se está tendiendo a eso. No te curo, pero te la convierto en una enfermedad más crónica. Con el COVID no sabemos porque recién empezamos, no tenemos idea qué es lo que podemos suponer que puede pasar tal cosa. En las medidas de cuidado es elemental el tema de las manos. El secreto del contagio va a estar en las manos, en la proximidad de contacto, bueno, por eso el tema del cubreboca, pero por lo menos, pero tenerlo en el lugar donde va. Yo personalmente considero que hay que tenerlo en el lugar donde vos estás en contacto con otras personas, un comercio, a lo mejor un lugar, una reunión de trabajo, y después mantener la higiene en función de las manos. Los fomites, que serían los elementos que te transmiten, el picaporte, la puerta, la mesa. Yo creo que yo personalmente a esta altura del partido, ya de acuerdo a lo que he leído, está demostrado que ese no es el elemento de contagio. Que el virus pueda estar, sí, pero lo que a vos te contagió es haberte tocado la boca, los ojos o la nariz sin haberte lavado las manos antes. Bien. Entonces, si vos querés, pasarle la lavandina, pasarle el agua jabonosa, pasarle alcohol a todo. Pero si vos no te querés contagiar, lo más importante es que vos te laves las manos antes
de vos mismo llegarte a contagiar. Y en la conversación, bueno, la distancia está porque está demostrado que es una macrogota que necesita por lo menos 1,5 metros de distancia. Ahora, si yo por ejemplo, te doy mi punto de vista, el salir a la calle con barbijo o estar adentro del auto solo con barbijo, no sé de qué te estás protegiendo, porque en el tablero del auto no está, en el volante no está. Entonces, pero eso es una apreciación mía, ¿eh? La gente después analizará qué es sobre su creencia, sobre su confianza, a quién le hace caso. Pero yo creo que si te dicen que tenés que tener los ambientes ventilados, que las reuniones al aire libre son de menor riesgo, yo te pregunto, ¿para qué me haces salir a caminar con cubreboca? De última, yo me pongo el cubreboca cuando me encuentro con otra persona y me pongo a hablar porque no puedo mantener a lo mejor la distancia. Es lo mismo que yo te dijera, Adrián, todo el mundo las 24 horas del día tiene que salir con anteojos de sol o anteojos. Y vos me decís, pero no, Raúl, pero de noche, ¿cómo que no? Sí, porque entra por los ojos. Bueno, te pones anteojos de noche. Entonces, a veces, y esto puede ser confrontativo, conflictivo, puede ir a debate. Yo te digo mi punto de vista, y a lo mejor acá podríamos estar con otros profesionales y entrar en un debate. A mí no me es muy grato entrar en el debate. Yo a lo que apunto es utilizar un poco el criterio. Y al criterio aunarlo a la población que te toca. Vos no me podés comparar Verabebú con una ciudad más grande. ¿Entendés? Porque el flujo en la plaza caminando, por supuesto que en una ciudad pueden estar pasando en una hora 300 o 400 personas. Acá en Verabebú, que alguien salga a caminar, a dar una vuelta y no se cruza con nadie, ¿de qué virus se va a infectar? Si el virus no está en el aire, no está en los árboles, no está ¿me entendés? Entonces, como tampoco te tengo que ser honesto, compartí de que vos para entrar a un pueblo te tienen que rociar el auto. No está ni en las cubiertas, ni en el tornillo, ni en la chapa. Si lo lleva adentro la persona, si viene contagiada. Ahora que vos me digas, mira, vienen personas de otro lado, yo le pido que por favor tenga el recaudo de ciertas y determinadas medidas de seguridad, pero por supuesto, porque el que la transmite es la persona. Pero a vos te laven el auto con lavandina, creído de que con eso vos no vas a traer el virus. Fíjate vos que a 6 meses prácticamente tendríamos que analizar que el virus en Verabebú no entró ni por la cubierta del auto, no entró por los camiones, no entró por los... Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora te cambió el escenario. Ahora el escenario te cambió, ¿por qué? Porque ¿cómo entró? No para buscar responsables, sino para buscar qué es lo que a vos te pasó en Verabebú. A lo mejor, como me dicen, en otra localidad fue el proveedor, genial, pero ¿qué pasó en Verabebú? ¿Cómo se contagió Verabebú? ¿Cómo aparecieron los casos en Verabebú? Entonces, a partir de ahí hace el análisis. Utiliza todas las mejores energías para apuntar a eso. Hoy por hoy, si vos querés bloquear el pueblo, lo querés cerrar, le querés poner alambre púa, silo bolsa, lo que vos querés, hacelo. Pero el virus ya está adentro, hermano. Es como la infección hospitalaria. El virus lo tenés adentro. Entonces, vos lo que tenés que tratar de aunar criterios de, vas a tener un porcentaje de la población que va a ser responsable y un porcentaje de población que no va a ser tan responsable. Bueno, entonces no te tenés que enojar. Vos tenés que aunar el criterio en crisis de saber que vas a tener un porcentaje de la población que no te va a cumplir. Bueno, y eso nos pasa a todos, nos pasa a los médicos con todos los pacientes, porque si un médico cree que porque le dice a un paciente, vos tenés que hacer tal cosa, el paciente lo va a hacer, y bueno, que se dedique a otra cosa. Claro. Doctor, entonces la pregunta sería, ¿quién arma todos estos protocolos? El Ministerio de Salud de la provincia. Sobre patrones predeterminados que tienen, consultas con infectólogos. Imagínate que a mí no me dejarían participar, Adrián, porque yo soy la oveja negra, ¿me entendés? Pero bueno, no importa, no me preocupa. ¿A qué voy con esto? Vos serías la famosa anticuarentena. Y yo soy el malo de la película, claro. Yo te tengo que dejar adentro con barbijo. Bueno, yo
yo tengo mis fundamentos de acuerdo a lo que he estudiado y a lo que he leído y a lo que veo. Exacto. Entonces, no me preocupa a mí si en la otra localidad te rocían porque dicen, mira, vino el proveedor. El proveedor no lo trajo en el camión, lo trajo él. Y se contactó con una persona, a la cual contagió fue a la persona. Entonces, no gastemos energía en esas cosas, aunemos energía para otras cosas. Que vos me digas, yo lo hago como complemento, perfecto, pero siempre y cuando lo otro haya tenido prioridad. Doctor, siguen entrando las preguntas al 409038 y dice, dado el caso que una persona dé positivo por COVID, ¿cuánto tiempo activo vive el virus en el cuerpo? ¿Cómo sabemos que una persona está libre de contagio? Yo creo que antes hablamos un poco de esto. Lo que te comenté antes. Si vas por protocolo, te van a decir hoy 10 días. Y el alta te la van a establecer cuando los últimos 3 días vos estés sin síntomas. Pero es un error. Es un grave error. Porque la falta del olfato, la falta del gusto y los dolores musculares pueden durar hasta 1 mes y medio. Entonces, y no es criterio de alta. Entonces, ¿cuál es el punto clave? Tendrías que tener otro hisopado que dé negativo y que te permita tener a vos la tranquilidad de decir, bueno, yo me quedé con una secuela de síntomas. Eso hay que tenerlo en cuenta y no asustarse. La pérdida del olfato, la pérdida del gusto. Y a veces dolores musculares, como yo voy a decir, pero me dieron una paliza que me duelen todo. Eso puede durar. No es una secuela, no se interprete como secuela. Pueden quedar síntomas prolongados. Ahora, por protocolo, por eso yo que antes te comenté, sí, las altas por protocolo. Sí. Por protocolo, a menos que haya cambiado hoy, yo te digo de lo que he leído la semana pasada, al que le dio positivo tiene que estar aislado 10 días. El profesional que lo atiende le va a dar el alta cuando él hace 3 días para atrás. Vamos a hacer, te lo hago sencillo, sí, vamos a hacer de cuenta que hoy yo te tengo que dar el alta, sí, pero yo cuando te hablo por teléfono te digo, che Adrián, ¿cuánto hace que vos estás sin los síntomas que vos tenías? No, Raúl, hace ya 4 días que no tengo más nada. Bueno, flaco, te doy el alta, cuídate porque tuviste una virosis y estás propenso a otra cosa. El negativo tiene que estar 14 días. ¿Por qué? Porque ahí entra la zona gris del falso negativo, que el análisis medio negativo, pero tuviste síntomas frustros que al médico le hizo pensar que vos tenías COVID y entonces te tiró unos días más. Y el aislado por nexo 14 días. Eso lo establece el protocolo. Bien. Doctor, siguen entrando preguntas al 409038 y son cosas que ya estuvimos hablando, pero cabe mencionarlas porque para que la gente sepa que nosotros estamos transmitiendo todas las preguntas que nos siguen enviando todos nuestros oyentes. Y dice así, el contagio de una persona a otra puede ser como se dice con la lapicera o algún otro objeto, eso lo hablamos antes. Después, ¿a partir de cuándo se considera dado de alta con COVID positivo? Lo charlamos recién. Después, hay personas que están felicitándolo a usted, doctor, y dice, qué lindo es escuchar a una persona así. Dice otra persona que nos está escuchando, un placer escuchar la radio hoy. Gracias por estar en el 95.3. Lo que estamos haciendo es informar y hacer el ida y vuelta con todos nuestros oyentes que están muy preocupados por estos días con el bombardeo de información. Hay una saturación de información sumado a que todos sabemos que los que somos muy adeptos a las redes sociales, sabemos que nos generan mucho beneficio. Googlear está bueno. El tema es, ¿dónde googleamos? Exacto. ¿Dónde vos te metés para tener una información seria? El otro punto es que yo te vuelvo a resumir en 2 palabras lo que cuando iniciamos yo creo que hay que sacarse el miedo, pero hay que ser prudente. ¿Querés otra palabra? Hay que ser respetuoso del virus,
¿Me entendés? Y bueno, y para los que les gusta la palabra hay que ser responsable. Yo creo que la gente es responsable, lo demuestra Verabebú. Vos no tenés en Verabebú un descontrol. Lo que no quiere decir que haya algunos que hayan hecho la fiesta, la reunión. Bueno, no podemos pretender que todo el mundo opine igual, actúe igual. Y hay que tener en cuenta una cosa, que pasa también un poco por lo que a veces el cerebro te va aportando. Nos tuvieron en cuarentena los primeros meses porque el mundo estaba con COVID. Vamos a ponerle marzo-abril. Marzo. 40 días, ¿cierto? Después, como explotó el AMBA, y los gobernadores son todos dependientes, para no decir malas palabras, pero son todos dependientes, entonces, como el AMBA estaba mal, seguíamos en cuarentena. Ahora nos llegó y nos siguen pidiendo cuarentena. Ni hablar de lo económico, ni hablar de lo laboral, ese es otro tema que no compete en este hoy día de charla. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hubo un punto donde mucha gente pensó, pero uno viene, se queda allá, que exploten lo de Buenos Aires. Y llegó. Porque cuando vos estudiás lo que se llaman manchones epidemiológicos, aparecen en algunos lugares poco usuales, como fue Chaco inicialmente. Vos te ponías a pensar y lo que había explotado era Chaco. Buenos Aires explota después. Sí, es cierto. Ahora, ¿vos creés que nosotros estamos tan lejos de Buenos Aires para que la provincia de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba no tenga casuística? Acá lamentablemente cuando fue el homicidio espantoso de Julieta, hubo un montón de gente que vino, periodismo, que vos me decís, bueno, pero estaban habilitados. El estar habilitado a circular no implica que no tengas el virus. Si vos no salís con un cartelito que dice mi testeo es negativo, como también fue una cosa sin concepto y sin criterio, decir que para entrar a la provincia vos tenías que tener un test de COVID negativo de 72 horas. Quiere decir que vos en la semana como mínimo te tenías que hacer 2, si entrabas o salías. Entonces, ¿viste cuando esa incoherencia hace de que vos no le creas a la autoridad que te está diciendo, mirá flaco, hacé las cosas de la mejor manera posible? Entonces, cuando se pierde ese concepto, en el transcurso del tiempo, vos decís, no, loco, acá no pasa nada. Y bueno, sí pasó. Por suerte, y también hay que tenerlo en cuenta, bueno, no estamos teniendo un número de personas en estado crítico y, por supuesto, rezamos, pedimos oramos para que esas personas se recuperen lo antes posible. Pero también vamos a entrar en ese rango de que lamentablemente hay un porcentaje muy chiquitito de personas que están internadas. Ahora, si yo te quiero asustar y decirte, tenemos 3 en terapia intensiva, para que vos no, estás equivocando la comunicación, hermano. Por lo menos yo lo veo así, ¿eh? Y por suerte no participo en ningún tipo de comisión ni nada, ¿me entendés? Pues si no me echan. Pero bueno, yo te doy mi punto de vista. Perfecto, está bueno escuchar otro punto de vista, por eso hacemos este espacio para hacer el ida y vuelta. Otra de las preguntas que entró del 409038 dice, ¿por qué nos prohíben las actividades al aire libre como caminar, bicicletear, que son tan necesarias y aconsejables? Eso lo hablamos antes y lo explicaste. Y lamentablemente es parte de la incoherencia. Bien. Tenemos más felicitaciones, dice, felicitaciones, es la mejor explicación que escuché hasta ahora y la más creíble. Por favor, pide un oyente, una vez por mes, el doctor Raúl Yunta que esté en la radio. Bueno, eso tendrá escucha, que verlo. Yo no sé todo para sentarme a charlar, ¿eh? Aparte, cada uno después confía en su propio profesional. Exactamente. Otra oyente dice, gracias por no infundir el pánico entre la gente. Gracias, doctor. Siguen las felicitaciones para el doctor Raúl. Por fin alguien que habla con sensatez y no da miedo. Otro, un genio, Raúl. Un placer escucharlo. Feliz Día del Maestro, doctor Raúl Yunta.
Te admiro tanto, Raúl, gracias por ser tan claro y preciso. Siguen los mensajes de felicitaciones, doctor. Siempre tan claro el doctor. Un placer escucharlo. Felicitaciones, Adrián y doctor. Muy buena la información. Sigue, información excelente que el doctor Raúl da, preciso, nos da tranquilidad, nos saca el miedo, la ignorancia que algunos tenemos. Felicitaciones. Otro mensaje, te dan ganas de ir con una consulta y una charla. Felicitaciones, Raúl, muy bien explicado. Siguen las felicitaciones, doctor. Un genio, doc. Gracias por escucharlo en la radio. Bueno, gente, gracias por estar en el 95.3 y escucharlo al doctor, su apreciación, obviamente, y su conocimiento, y compartir este ida y vuelta que estamos haciendo hoy. Acá nos dicen que están escuchando desde la cooperativa y las chicas están felicitando y agradecen el espacio. Gracias, muchas gracias. Yo agradezco las consideraciones. Es simplemente sí, hay que tener en cuenta que es mi punto de vista. Yo no voy a generar una tendencia de lo que hay que hacer. Yo hago mi análisis nada más sobre, bueno, datos de conocimiento, y soy muy amante de las estadísticas, por eso yo sobre ciertas bases de datos hago mis estadísticas, hago mis análisis. No lo comparo tampoco. Poco hago la comparación con otra localidad. No es un dato que a mí me genere trascendencia. Sí, lo que yo creo que es puntual es porque nos ha pasado en un análisis que se hizo la semana pasada, el sábado de la semana pasada. A mí me invitaron a participar en el comité de crisis y estuvimos prácticamente 6 horas y media reunidos entre el curso de la mañana y el curso de la tarde. Hay mucha gente que está trabajando para que también esta información se tenga en forma precisa, mucha gente que está detrás de una tabla de Excel, cargando datos, tratando de buscar. Hay colegas que por supuesto están en el campo de batalla porque están haciendo los hisopados, hay mucha gente. Yo creo que si tuviera que solicitarle algo humildemente a la población es que no oculten por favor los síntomas. Que si tienen algo que les llame la atención, no le tengan el temor a que, uy, pero me van a hisopar y el hisopado duele o molesta, o me van a dejar 14 días adentro. Yo creo que lo que hay que tener es un poquito, en la prudencia, darse cuenta y ser un poquito serio de que pueden estar afectando a grupos familiares complejos, o un vecino, o en un lugar de trabajo. Yo la última casuística que tuve, que analicé, ocurrió en un estudio de trabajo. Entonces, vuelvo a lo mismo que te dije antes de las enfermedades de comorbilidad. Hay muchas personas que son diabéticas, muchas personas con tratamientos crónicos. Entonces, si tenés un síntoma, informáselo a tu médico, llama a la comuna, llama al SAMCO. Eso sí, tenés que saber que el médico va a hacer la denuncia porque es obligatorio. No vas a poder negociar de que, che, no digas nada, viste, loco. No. Entonces, hay que tratar de ser serio, hay que tratar de ser responsable y decir, sí, mira, yo tengo tal síntoma. Es muy probable que cualquiera de los médicos que estamos, pues mira, vamos a esperar 72 horas, manteneme informado, mandame el mensajito, y vamos a ver si es para hisoparte, si no es para hisoparte. Vos por lo mismo quedate aislado. Porque no lo estamos inventando en Veracruz, está establecido. Podremos tener diferencias de criterio, pero lo peor es no tener información. Y nos ha pasado, y digo nos ha pasado porque en ese momento cuando uno analizaba la base de datos, decía, che, fulanito, no, pero no nos quiere decir con quién estuvo. No, tenés que tener un concepto de colaboración y de sociabilización que, hermano, decime el dato con quién estuviste.
Y si es algo muy puntual que no lo querés decir, bueno, no me digas con esa persona puntualmente si hay algo personal que no querés que se sepa, pero en el resto de los datos sí, porque en algún momento va a llegar. Vos imaginate que en 2.500 personas, si lo estamos comparando con la cantidad de millones que somos en el mundo, hoy no me lo decís, pero mañana el otro me va a decir, pero yo estuve con fulanito. ¿Y cómo fulanito no me lo dijo? Sí, entonces, porque esto tiene un dato que es importante. Todo es confidencial. La base de datos no es algo que se está publicando. Que fulanito, que menganito, que perenganito. Porque si no estaríamos violando el secreto médico. Entonces yo no estoy saliendo a la calle a decir fulano, mengano y perengano. Eso que lo haga la gente en las redes sociales es un problema personal de cada uno. Pero no va a salir de instituciones que son las que están llevando la base de datos. Ese es un dato puntual. Vos fijate que nosotros y con Angie mirábamos antes los datos y yo no te mostré la base de datos de la comuna. Yo te mostré simplemente la gráfica estadística que te aclaro, colegas lo tienen, la comuna tiene este dato mío, lo tienen desde anoche. Y yo anoche lo comenté en este webinar que te decía que tuve también de tanto tiempo. Pero eso no implica de que la gente guarde el síntoma y que no se automedique por el momento. Yo sé que la gente tiene el hábito, se compra el Ibupirac, el Actron, el Amoxidal, el Refrianex. Está bien, eso está establecido. En estos momentos tengan precaución, porque vos también podés empezar con una enfermedad parecida al COVID, no le das mucha trascendencia y terminás con una neumonía internado en terapia intensiva. Entonces ahí empieza el pánico. Pero viste que a fulanito, sí, bueno, pero consultó, hizo el tratamiento que debía, se mantuvo ahí. Bueno, todos esos datos, y no es para entrar en el miedo, es entrar en la prudencia. Hay una famosa frase que dice, ante la menor duda, consulte a su médico. Y eso es importantísimo. Y hoy por hoy sí. Hoy por hoy, te guste o no te guste, hoy es un dato que lo tenés que tener en cuenta. Bien, siguen las felicitaciones, doctor. Gracias, verdad que muchas gracias. Agradezco a todas las personas que están sintonizando la radio. Dice, felicitaciones, muy buena la entrevista, muy buena toda la información, espectacular el doc. Y dice, la pueden repetir. La verdad que está muy interesante la charla. Ya abordamos a las 12 del mediodía, estamos casi en hora de charla. Y la verdad que fue muy llevadera, fueron datos muy certeros, doctor, y hemos brindado información para no alarmar, sino para concientizar y cómo nos tenemos que manejar de aquí en más, porque esto vino a cambiar nuestras vidas. No somos más el mismo planeta que éramos en el 2019, estamos en otro planeta, pero acá hay un tema central. ¿Por qué hoy todas las miradas están puestas en el COVID y no en lo que está sucediendo en nuestra vida? Quiero una apreciación suya, doctor. Y es una pregunta puntual. Espero podértela responder. Yo creo que hay, y nos meteríamos en un tema que puede ser un poco urticariante. Viste que la urticaria pica. Bueno, por eso soy urticaria. Cuando hay una necesidad en medicina, cuando vos a alguien le tenés que decir algo que no le va a gustar, que es generalmente prohibir. Vos viste que los médicos, esto no lo hagas, lo otro no lo hagas, no comas esto, no fumé, no tomé. Vos decís, bueno, pero entonces ¿para qué vivo? Yo creo que acá hubo una primera etapa que fue importante, que fueron los primeros 40 días. La famosa palabra cuarentena. Después, como nos llegó, le echábamos la culpa a los que viajaron, que eran los oligarcas que habían viajado fuera del país. Después le empezamos a echar la culpa, no, pero que era el otro, hasta que llegó el famoso término del contagio comunitario. Contagio comunitario, la verdad, es una contata, porque lo más natural del mundo es que los contagios después se hacen de persona a persona. Es decir,
que vos me rotules a mí de que yo te traje el virus de afuera, pero si no se hubiese quedado en China el virus. Si esa es una apreciación que para mí es insostenible e incoherente. Por lo tanto, en el correr del tiempo va a llegar un momento que se cae. Al punto tal que se cayó que la gente no le empieza a dar trascendencia a la seguridad propia, esto que estábamos hablando, del alcohol. Y te siguen metiendo la misma cantaleta. Entonces, creo que en estos momentos la realidad que tiene Verabebú, las localidades vecinas, es la que vale. Todo lo que nos pasó antes, en gran parte, algunos dirán sirvió para prepararnos. Yo tengo mis dudas. Yo personalmente tengo mis dudas. Porque si tanto miedo se le tenía al paciente que iba a estar aislado o en terapia intensiva, yo te diría que Casilda como mínimo ya tendría que haber tenido una nueva sala de terapia intensiva. Ya 6 meses transcurrió. Mira, te voy a dar un ejemplo que es un poco anecdótico, si tenemos todavía algunos minutos para seguir charlando. Cuando yo entré al hospital de emergencias, era médico, yo no sabía ni lavarme las manos para entrar a un quirófano. Cuando aprendí a lavarme las manos, la conocí a mi señora. Me enamoré de los ojos y la conocí ahí porque ellas nos daban los cursos, las instrumentadoras, para aprender a lavarnos las manos. A los 6 meses, yo ya estaba operando como cirujano una apendicitis aguda. ¿A qué voy con esto? Vos podés formar a una persona, a un equipo de gente, para lo que va a venir. Entonces, si tuvimos 6 meses para formarnos, vos tendrías que tener todo el personal de enfermería de un hospital de Venado Tuerto y de Firmat entrenado en terapia intensiva. Entrenado para el manejo de respiradores. Entrenado para lo que puede llegar a venir. Si no viene, no importa, te quedaste con el conocimiento. Yo también estudié, como muchos, enfermedades que después no las vi nunca más, excepto en el libro. Pero no quiere decir que no las haya estudiado. Entonces, eso es lo que para mí falló. Y me parece que hay no me sale el término apropiado y no quiero herir susceptibilidades, pero me parece que hay una intencionalidad política de que haya cosas de que con la enfermedad te meto el miedo, tu miedo es que te vas a morir y lo otro lo tapo. Esa es una apreciación mía, no tengo ninguna línea política, ni bandería política, ni nada por el estilo. Lo que apunto es que se está utilizando una enfermedad para soslayar y tapar otra cantidad de cosas. Porque han transcurrido 6 meses. No estamos a 15, a 20, a un mes o a 40 días. Exacto. Doctor, la verdad que yo me quedaría todo el día acá con Ángela. Estamos maravillados por la respuesta de la gente, por lo que estamos charlando. Estamos compartiendo información y distintos puntos de vista, que de eso se trata. O sea, los medios tenemos que estar abiertos a escuchar todas las campanas, y en este caso, en el día de hoy, por eso dijimos que abrimos el consultorio de la radio, y la gente ha preguntado, y usted, doctor, se ha explayado, y nos ha desasnado de algunas cuestiones que no conocemos. Sí, acordate, Adrián, y yo te agradezco todas las consideraciones, que es mi punto de vista. Y tal vez, vuelvo a lo mismo, podríamos estar en un meeting con otros profesionales y 3, 4, 5 opinaran diferente. Yo baso mi opinión en mi propio fundamento, que puede estar equivocado, que puede estar errado, y hay gente que diga, no, yo por miedo lo mismo lo sigo haciendo, y me parece perfecto, yo respeto la decisión que tengan los otros. Lo que no acepto es que a esta altura de la medicina se siga corriendo a la gente con el miedo, cuando vos podés simplemente informar y dar el dato en función de la prudencia. El decir que hay recuperados no significa que no le damos trascendencia a la enfermedad.
Simplemente tenemos que pensar también que el que se enferme, que se asusta, yo te puedo asegurar que en este fin de semana, de la gente que me llamó asustada, che, tengo el virus, no, pará, tranquilo, vamos a ver cómo se comportan tus síntomas, manejate con esto y no te abandono, te tengo permanente al llamado, te mando el mensajito, hoy el WhatsApp la verdad es maravilloso, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo estuviste? No, estoy mejor, bueno, genial, cuídate, tené precaución con esto, tené cuidado con tu señora, con los chicos, con tu viejo, con tu vieja, bueno, entonces, ese dato hace de que si yo a vos te saco el miedo, tus defensas aumentan. Exacto. Vos vas a tener el factor de la esperanza, mejor combustible en todas las enfermedades. Lo que no quiere decir que pueda ocurrir que se te complique. Bueno, estaremos al pendiente en el caso de que se complique, pero no correrte permanentemente que quédate adentro. No lo comparto. Bueno, doctor, hemos llegado aquí al final, así que, bueno, acá hay muchísimas, felicitaciones, muy oportuna la entrevista, y dice, desearía hacerle llegar al doctor Raúl mi reconocimiento por la claridad con que contestó las inquietudes y en especial su concepto de cómo convivir con el virus. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Y a ustedes, por supuesto, por la invitación. No, por favor, los agradecidos somos nosotros, doctor. Y dice, los últimos, y ya cerramos, dice, gracias por manejar este tipo de información en la radio. Un genio total el doctor. Que pasen nuevamente la charla. Bueno, veremos, a ver qué sucede. Muy buena. Bueno, y siguen las felicitaciones. Dice, gracias por la nota, si está grabada, por favor difúndanla, la queremos escuchar todos nuevamente. Así que... Vamos a ver si después la podemos ver. Vamos a ver qué es lo que sucede, ¿eh? Vamos a tratar de que esto sea así. Bueno, yo siempre digo una frase en mis programas, en la tele y acá en la radio, que yo digo, si vos te cuidás, nos cuidás a todos. Y yo creo que esto resume un poco de lo que hablábamos en esta mañana, es que si cada uno tomara la responsabilidad propia y personal, yo creo que el mundo sería totalmente distinto, ¿no es así, Doc? Sin dudas. Lo que pasa es que hay un punto de referencia o a considerar que es cuán responsables nos sentimos para con el otro, cuánta empatía podemos llegar a tener para con la otra persona. Estaba buena la frase, cuídate y cuídame, o lo que ocurrió, creo, que se desgastó en el tiempo, porque hubo otras medidas, entonces la gente se cansó. Y hay un concepto que también es importante. Nadie te tiene que decir, cuídate. Nadie me tiene que cuidar a mí. Yo tengo que tener el concepto propio de yo cuidarme. No que me lo diga otro, o el otro es bueno porque me cuida. Yo he visto frases, gracias por cuidarme. No, cuídate vos. Yo te puedo tirar una idea o una sugerencia, pero vos tenés que ser consciente que te tenés que cuidar. Entonces, hay situaciones que pueden llegar a ser complejas y nos daría para hora y media más de charla, ¿cierto? Pacientes que están en tratamientos oncológicos, que tienen que viajar, que tienen que andar sacando un permiso, que depende con quién se cruzan, lo dejan entrar, pero ese es para otra conversación. Pero el cuidarte implican no muchas cosas, simplemente tal vez si privarte de lo que hacías habitualmente. Bueno, es cuestión personal. Bien, doctor. Y con esto ya cerramos. Nos están escuchando desde los Quirquinchos y los felicitan al doctor. Gracias por sintonizar el 95.3. Y una última pregunta, y esta sí es la última. Dice, ¿por qué los mayores de 60 años son llamados pacientes de riesgo?
Bueno, estoy en esa línea. Estoy en esa línea. Mirá, toda la vida se consideró de que el factor de riesgo comenzaba a partir de los 65. Nunca, y esto tengo que ser honesto, nunca me puse a leer o a informarme por qué ese era el rango. Sí, lo que han llegado a demostrar algunas investigaciones es que a los 60 años es en tu época de la vida donde, si no tenés más dolencias, más medicamentos consumís. Eso está demostrado. Y te digo más, vos tenés gente que a los 80 le está sacando medicamentos. Claro. Ahora, puntual, no puedo hacer esa respuesta de por qué se estableció, porque la verdad no me informé, no leí y no me generó una inquietud, a pesar de que estoy en ese rango. Bien. Entonces, ahora sí, cerramos y dice, ¿por qué a las personas que fallecen y lo dan como COVID, lo ponen en una bolsa negra? Eso sucede en Rosario. ¿Por qué? Y hay respuestas que yo no las puedo dar. Posiblemente lo que sí está demostrado de que el material plástico de la bolsa lo que hace es que no exista contaminación de contacto hacia la persona que tiene que movilizar al fallecido. ¿Cuál es el motivo puntual? Lo desconozco. ¿Por qué se establecen esos protocolos? Eso posiblemente lo pueda saber la gente de los comités de crisis, puedan dar esa información. Yo lamentablemente no la puedo responder con certeza porque no lo sé. Bueno, son las 12 y 13 minutos, ya estamos sobre el mediodía. Vuelvo a repetir, gracias a todos los que estuvieron en 95.3. El teléfono de la radio estalló, las preguntas por suerte llegaron, fueron contestadas, hay felicitaciones. Doctor, le agradezco muchísimo todo el tiempo que nos brindó, todo su conocimiento para poder compartir y por ser tan puntual en todas sus apreciaciones. Yo les agradezco a ustedes la invitación, para mí ha sido un placer. Y creo que la buena energía y la armonía que uno tiene para hacer una conversación de esto hace que sea más amena. Vuelvo a dar lo mismo. Yo no quiero que mis ideas o mi pensamiento sea de tendencia. Yo simplemente respondo, como podríamos estar en una mesa de café, podríamos estar charlando con alguien. Hay mucha gente que me ha escuchado y sabe que yo opino así porque lo hemos charlado en el consultorio, no en reuniones, pero sí lo hemos charlado en el consultorio o por vía telefónica. Es mi punto de vista y lo mantengo así. Y acepto que esté la controversia y el debate y que alguien diga, no, pero yo no lo acepto y está perfecto, maravilloso, si no sería muy aburrido. Buenísimo. Bueno, gente, nos estamos despidiendo, por supuesto se quedan con la programación de la radio en el 95.3. Yo creo que va a haber más momentos como este, así que veremos qué es lo que sucede. Nos estamos viendo en la tele, nos estamos comunicando a través de la radio. Aprovecho a saludar a todos mis maestros y a los maestros de esta localidad y de toda la región, porque en épocas de COVID también hacen lo imposible para poder educar. Así que muchísimas gracias a todos y como digo siempre, si te cuidas, nos cuidamos todos, nos volvemos a ver y a escuchar en cualquier momento. Gracias.